La cercanía entre Jimin y Jungkook es un lazo que ha resonado profundamente en los corazones de quienes los siguen. Un vínculo tan intenso y sincero que sobrepasa cualquier definición simple. Para muchos, la conexión de Jikook es una especie de alianza única. Una amistad profunda y un cariño incondicional que brilla en cada interacción. Y en el programa Are You Sure, esa relación especial quedó registrada en todos sus matices. Cada mirada, cada sonrisa y cada instante compartido parecía reafirmar que entre ellos existe algo inquebrantable y muy especial. Desde antes de que el programa se estrenara, hubo quienes intentaron detener su emisión, tal vez por temor a la intensidad de los momentos entre Jimin y Jungkook, que tanto emocionaban a quienes los apoyan. Enviaron correos a la empresa, levantaron rumores, e incluso después de que el programa salió al aire, intentaron apropiarse de él sacando de contexto algunos momentos. Alegaron que Jungkook solo había sido un invitado o que Jimin lo había presionado para participar. Pero, como si el destino mismo defendiera su historia, todas esas especulaciones se desvanecieron frente a las acciones y palabras sinceras de ambos. Jungkook, en especial, dejó claro desde el principio que él no solo estaba feliz de grabar con Jimin, sino que deseaba que esta experiencia se repitiera tantas veces como fuera posible. Con la calidez de sus palabras, Jungkook le dijo a Jimin que le encantaría grabar juntos hasta cumplir 50 años. Y lo hacía con una mirada tan dulce y honesta que parecía estar haciendo una promesa. En ese instante, no importaba si estaban frente a las cámaras o no, porque para ellos la esencia del programa era su tiempo compartido. Esos días en Jeju, que ya se habían convertido en recuerdos preciosos. Cada lugar que visitaban, cada momento capturado, se volvía un regalo mutuo, como si Jungkook quisiera atesorar para siempre esos días junto a Jimin. La dedicación y el cariño con los que lo miraba, siempre pendiente de él, demostraban cuánto significaba esa conexión para él. Por supuesto, Taehyung apareció como invitado en algunos capítulos, y su amistad se sumó al encanto del programa. Sin embargo, tanto Jungkook como Jimin dejaron claro que la esencia de Are You Sure era su propio vínculo. Taehyung, siendo un amigo cercano de ambos, quiso unirse al viaje porque no soportaba la idea de que Jimin se fuera solo a Jeju, y de hecho lo dejó en claro. No podía imaginarse perderse una experiencia tan especial al lado de sus amigos. Pero ni siquiera su presencia pudo opacar la conexión profunda que compartían Jimin y Jungkook. En cada episodio, era evidente que Jungkook no solo disfrutaba de la compañía de Jimin, sino que cada instante juntos se convertía en una especie de refugio, en una manera de fortalecer ese vínculo tan único y especial. A lo largo del programa, Jungkook mostró un lado de sí mismo que muchas veces permanece oculto, uno de cuidado, atención y ternura pura hacia Jimin. Lo buscaba en su habitación cada mañana, como si no quisiera perderse ni un solo segundo a su lado. Y luego, en los momentos de descanso, se acurrucaba junto a él, abrazándolo de una manera que transmitía una calidez y tranquilidad difícil de describir. Las cámaras capturaban cada detalle, cómo lo miraba mientras dormía, acariciándole el cabello con suavidad, como si quisiera proteger ese momento tan íntimo, cómo lo observaba con una sonrisa mientras disfrutaban de los paisajes de Jeju, o cómo su cámara lo enfocaba a cada instante, asegurándose de guardar cada expresión, cada sonrisa y cada suspiro de Jimin. La dedicación con la que Jungkook cuidaba esos recuerdos mostraba cuánto valora cada segundo al lado de Jimin. En cada lugar al que iban, se aseguraba de que fuera especial para él, como si quisiera que cada rincón de Jeju quedara grabado en la memoria de ambos. Al final, las risas, las anécdotas y los momentos de calma compartidos se convirtieron en una especie de promesa entre ellos. Una confirmación de que siempre estarán el uno para el otro, sin importar el lugar, el tiempo o las circunstancias. Quizás para Jungkook, Are You Sure fue algo más que un simple proyecto. Fue una excusa para crear un sinfín de memorias al lado de Jimin, un viaje que le permitió reafirmar cuánto significa esa persona en su vida. Y aunque algunos cuestionaron su motivación, él mismo se encargó de dejar claro que estar ahí, a su lado, era una de las cosas que más deseaba. Con cada palabra de admiración, con cada gesto de cariño y cada momento de complicidad, parecía que Jungkook le decía a Jimin que sin importar cuánto tiempo pase, él siempre tendrá un lugar especial en su vida. Así, Are You Sure no fue solo un programa de viaje, sino una celebración de la amistad y el amor genuino.
Una historia de dos amigos que en su conexión profunda y sincera recordaron al mundo que hay lazos que van más allá de las palabras. Para quienes los vieron en pantalla, Jungkook y Jimin representan esa rara magia que surge cuando dos personas encuentran en el otro un refugio, un hogar y un compañero de vida. El programa en general fueron algo más que simples días de descanso y diversión para Jimin y Jungkook. En realidad, este viaje fue una especie de despedida simbólica, un espacio de recolección de recuerdos que sabían les acompañarían durante los momentos más duros que pudieran venir, especialmente cuando afrontaran el servicio militar. Desde el principio, Jungkook dejó entrever que estaba creando memorias junto a Jimin que llevaría consigo, y eso se hizo cada vez más evidente conforme avanzaba el programa. Durante los primeros días del viaje, había cierta incertidumbre sobre si podrían enlistarse juntos. Quizás esa duda generaba una especie de nostalgia en el aire, una sensación de que estos momentos podrían ser, en cierto modo, la última gran aventura antes de una separación incierta. Jungkook, en un inicio, parecía un poco receloso de tocar el tema del servicio militar, como si la idea de separarse de Jimin fuera demasiado difícil de verbalizar. Sin embargo, en Jeju, esa inseguridad se desvaneció y dio paso a una profunda alegría cuando supieron que podrían enfrentar esa experiencia lado a lado. Fue entonces cuando Jungkook comenzó a hablar del servicio militar con entusiasmo, llenando sus palabras de esperanza y cariño. Incluso le dijo a Taehyung, sin ocultar una sonrisa de emoción, ¿sabes que Jimin y yo iremos juntos al ejército? Para él, enlistarse no era un sacrificio ni una carga si podía tener a Jimin a su lado. En lugar de temer la separación, Jungkook imaginaba con ilusión la cercanía que compartirían incluso en ese ambiente tan difícil, soñando con esos pequeños momentos juntos, como el simple hecho de dormir frente a frente con Jimin. Cuando Taehyung les comentó que había escuchado que a veces las personas que se enlistaban juntas terminaban peleando, Jungkook, con una seguridad que solo se tiene cuando se conoce profundamente a alguien, negó rápidamente esa posibilidad. Con convicción afirmó que no creía que eso pudiera ocurrir con Jimin. Más bien, dijo, se apoyarían mutuamente, cada uno encontrando fortaleza en el otro. Jungkook parecía ver en Jimin no solo un amigo, sino un compañero inseparable. Alguien con quien compartiría no solo las risas y los viajes, sino también los momentos más duros de la vida. Cuando el viaje los llevó a Japón, Jungkook reforzó aún más esa promesa. A cada oportunidad volvía a recordarle a Jimin, nosotros nos enlistaremos juntos, estaremos juntos. Repetía esas palabras como si fueran un amuleto, un juramento que los uniría sin importar la distancia o las dificultades. Jungkook no perdía ocasión para recordarle a Jimin que aquel viaje no era una despedida definitiva, sino más bien un recordatorio de que siempre estarían juntos, en cualquier etapa y bajo cualquier circunstancia. Cada vez que Jungkook mencionaba su deseo de enlistarse con Jimin, sus palabras se convertían en una especie de cachetada de realidad para aquellos que, desde afuera, interpretaron erróneamente su actitud. Los rumores de que Jungkook estaba triste o obligado a unirse a Jimin para el servicio militar se desmoronaron en cuanto él mismo expresó con claridad sus sentimientos. No solo estaba lejos de estar triste o resentido, sino que en realidad parecía el más feliz y emocionado de compartir esta etapa con Jimin. Y es que para Jungkook, estar junto a Jimin era un sueño cumplido. La idea de enfrentar juntos esa experiencia difícil era motivo de alegría, porque sabía que su compañía lo fortalecería y haría que cualquier reto fuera más llevadero. En cada gesto y cada palabra, Jungkook dejó claro que su deseo de compartir tiempo con Jimin no conocía fronteras. Así, este viaje se convirtió en una especie de preludio de todo lo que vendría, un recordatorio constante de que su amistad y su vínculo no se limitarían a las temporadas de giras o a los días de descanso, sino que persistirían incluso en los momentos más difíciles. Este viaje, entonces, fue mucho más que un simple programa de televisión. Fue un lazo de amor y amistad que ambos quisieron reforzar antes de enfrentar los desafíos del servicio militar. Cada lugar que visitaron, cada recuerdo que capturaron con sus cámaras, se convirtió en un pequeño tesoro que Jungkook y Jimin llevarán consigo cuando el día llegue. No importaba si estaban en una isla paradisíaca o en una rutina agotadora de entrenamiento, porque en cada momento vivido juntos, ambos sabían que el otro estaría allí,
listo para apoyarlo, sonreírle y compartir con él esa etapa. Para quienes los vieron compartir esta experiencia, la relación entre Jimin y Jungkook es un recordatorio de que la verdadera cercanía es aquella que no necesita palabras. Cada abrazo, cada sonrisa y cada mirada transmitían algo mucho más profundo, un cariño inmenso que los hacía sentir completos. Are You Sure se convirtió en una especie de tributo a su vínculo, en una promesa de que, aunque el mundo cambie y las circunstancias los separen temporalmente, su relación permanecerá tan fuerte como siempre. El impacto global de Jimin y Jungkook, miembros de BTS, ha sido verdaderamente asombroso, y sus logros recientes reafirman su posición en la cima del K-pop a nivel mundial. Cada uno de ellos, en sus carreras en solitario, ha roto barreras y alcanzado hazañas históricas que no solo subrayan su talento, sino también la magnitud de su popularidad y el alcance de la ola cultural coreana. La canción Who de Jimin se ha convertido en un auténtico fenómeno, logrando un hito sin precedentes al mantenerse durante 100 días consecutivos en el top 10 de las listas de Spotify en Estados Unidos. Esto marca un momento histórico en la música coreana, pues ningún otro artista de K-pop había logrado una permanencia tan prolongada en el ranking de uno de los mercados musicales más competitivos del mundo. Esta permanencia en el top 10 es un testimonio del atractivo universal de Jimin y del profundo impacto de su música en el público global, estableciéndolo como una fuerza musical insuperable en el género K-pop. Por otro lado, Jungkook sigue haciendo historia con su álbum debut en solitario, Golden, cuyo vinilo ha logrado una hazaña espectacular. Al vender 94.067 copias en las listas de álbumes semanales de Circle, se ha convertido en el vinilo debut más vendido para un solista de K-pop. Este logro no solo resalta la base de fanáticos dedicada que Jungkook ha cultivado a nivel mundial, sino también su habilidad para trascender en formatos físicos y digitales, atrayendo a diferentes públicos y consolidándose como una de las mayores estrellas internacionales del momento. Jimin y Jungkook se han unido a una exclusiva lista de artistas asiáticos con múltiples canciones que superan el hito de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Este selecto grupo incluye a BTS, con 4 canciones en el club de los 1.000 millones, y a Joji, con 2 canciones en esa categoría. Jimin y Jungkook se suman a la lista con 2 y 3 canciones, respectivamente, cada uno consolidando su estatus como solistas exitosos en la industria global. Este hito no solo es impresionante por el volumen de reproducciones, sino porque resalta la influencia de los artistas asiáticos en el panorama musical mundial, un logro que hace unos años parecía inalcanzable. Hace exactamente un año, Jungkook se coronaba como uno de los artistas más exitosos del momento a nivel mundial con 2 éxitos arrasadores, Standing Next to You y Seven, ambas canciones que dominaron las listas globales y demostraron la increíble versatilidad y el atractivo de Jungkook como solista. Su capacidad para crear éxitos instantáneos y cautivar a millones de oyentes ha sido un factor clave en su impacto global, y su habilidad a conectar con el público a través de diversos géneros musicales lo ha establecido como un fenómeno inigualable en el K-pop y más allá. Jimin, por su parte, sigue cosechando éxitos sin precedentes en su carrera en solitario. Se ha convertido en el primer y único solista de K-pop en alcanzar 1.000 millones de reproducciones en múltiples canciones en solitario en Spotify, consolidándose como una fuerza imparable en la música. Su canción, Like Crazy, ha hecho historia al ser la primera canción en coreano de un solista en lograr esta cifra, un hito que subraya el atractivo mundial de Jimin y la conexión profunda que su música logra con el público. Además, Who se ha convertido en la canción en solitario de un artista masculino que ha alcanzado los 1.000 millones de reproducciones en la menor cantidad de tiempo en la historia de Spotify, marcando un récord que destaca la velocidad con la que su música ha logrado resonar a nivel global.